En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Mis hermanos, ¿qué pasa en el momento de la muerte? ¿Qué pasa? La muerte, ustedes saben, es consecuencia del pecado original. Si nuestros primeros padres hubieran hecho caso a Dios, bien no habría muerte. Después de muchos años en el paraíso terrenal, sin morir, sin sufrir, sin pena, sin dolor, bien como un sueño, alma y cuerpo iban a subirse al paraíso celestial. Pero hubo pecado y la muerte entró en el mundo, y sufrimiento y penas y dolores. Ahora, ¿qué pasa con la muerte? Lo que llamamos muerte, ¿qué es en lo concreto? El ser humano no es como un animal que muere y se acabó. El ser humano es un ser racional, compuesto de alma y cuerpo. El alma es un espíritu inmortal, creado de imagen y semejanza de Dios, que no muere, anima el cuerpo. Entonces, en el momento ya que vemos muerte, que no es correcta, de hecho, separación más bien del espíritu viviente, inmortal y del cuerpo, el alma pasa al juicio de Dios. El alma soy yo. Yo estoy consciente que existo, que estoy hablando, que estoy morando, que soy vivo. Esto no muere, pasa al juicio de Dios. Si en ese momento el alma está en gracia, en santidad, reconciliada con Dios, bien se salvará. Si está, por desgracia, separada de Dios, dando la espalda a Dios, bien cae en el infierno eterno y para siempre. El infierno tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida. Es para siempre. Ahora, los que salvan, ¿qué pasa con ellos? Unos van derecho al cielo. Todos los que mueren en gracia de Dios, bien se salvan. Unos van derecho al cielo, los inocentes, todos los niños bautizados, sin uso de razón, que murieron, van derecho al cielo, son santos. Y todos los penitentes y los inocentes. Los penitentes. Por ejemplo, la Magdalena, el Santo Agustín, o San Pablo, o de criminal se hace cristiano, se hace santo, ¿no? Y los demás, ¿qué pasa con ellos? Bien, los demás pasan por un lugar que llamamos purgatorio, lugar de purificación. ¿Y por qué este lugar de purificación? Y porque Dios perdona, sí, pero exige reparación. Y si no hemos hecho suficiente reparación en este mundo, entonces tenemos que pasar por un lugar de fuego purificador en el otro mundo, y por desgracia no es fácil. Santo Tomás de Aquino dice que la diferencia entre el fuego del purgatorio y el fuego del infierno es que el del infierno es para castigar, atormentar los demonios, los condenados, y el del purgatorio, igual intensidad y ferocidad, es para purificar las almas antes que suban al cielo. El gran cardenal Bacci, en los años 50 y 60, escribió un libro de meditaciones, y yo saqué el texto del 2 de noviembre. Dice esto: el purgatorio es la obra maestra de la justicia y de la misericordia de Dios. Justicia exige reparación. Misericordia quiere salvar. Entonces, el purgatorio es obra maestra de la justicia y de la misericordia de Dios. San Juan, en el Apocalipsis, nos dice que nada manchado puede entrar en la Jerusalén celeste, es decir, en el paraíso. Capítulo 21-27. Nada de manchado puede entrar en la Jerusalén celeste. Pocas son, sin embargo, las almas privilegiadas que llegan al momento supremo de la muerte con la inocencia bautismal. El Espíritu Santo nos dice que aún el justo peca 7 veces, o sea, muchas veces. Proverbios 24-16. Todos faltamos y nos manchamos con muchas culpas, si no mortales, por lo menos veniales, que nos ensucian. Nuestro Señor dijo: por una palabra ociosa darán cuentas a Dios. Es cierto que con el arrepentimiento y con los sacramentos podemos obtener el perdón de la misericordia divina, pero queda siempre la pena temporal que pagar. Dios perdona, dijimos, pero exige reparación. Para ello no es suficiente la pequeña penitencia que nos impone el confesor y las pocas penitencias y mortificaciones que nosotros mismos hacemos voluntariamente. Además,
quien nos asegura que en el momento de la muerte podemos lavar todas las culpas, aún veniales, con una buena confesión. Desgraciadamente, aun cuando, como esperamos, nos presentemos delante del tribunal de Dios sin culpas graves, tendremos todavía muchas deudas que pagar y muchas imperfecciones que purificar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? La justicia de Dios no nos puede admitir, imperfectos como estamos y manchados, a la aventuranza eterna, al goce purísimo de la visión. ¿Nos rechazará entonces como rechaza de sí a quienes mueren pecado mortal y son condenados al fuego eterno? Bien, no. Si la justicia de Dios es infinita, también lo es su misericordia. He aquí el purgatorio, donde las almas separadas en gracia de Dios, separadas del cuerpo, están en gracia de Dios, pero llenas aún de escorias, imperfecciones y deudas temporales que pagar, encuentran el modo de purificarse y de hacerse dignas del premio eterno. Entonces, vamos cargados con una cierta cantidad de deuda. ¿Qué hacemos? Bien, o nos purificamos con la penitencia, la oración, la limosna, los sacramentos en este mundo, o pasar al purgatorio. Ahora, ¿cuál es más fácil? Bien, este mundo, porque en este mundo todo lo que hacemos tiene, en estado de gracia, tiene su mérito, tiene su recompensa, tiene su bendición, mientras en el purgatorio ya no hay tiempo de merecer. Uno está como el oro en el crisol, tiene que purificarse ahí. ¿Por qué los condenados, por ejemplo, ya no pueden hacer penitencia ahí? Porque ya no hay tiempo. El árbol cae por donde estaba inclinado. Cuando cae ya no puede levantarse. ¿Por qué los difuntos no pueden ayudarse a sí mismos? Y porque ya se terminó el tiempo de los merecimientos. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos ayudar nosotros a los difuntos. Esa es la razón por la que hacemos novenas, hacemos limosnas, hacemos rosarios, hacemos misas por nuestros queridos difuntos. Queridos hermanos, Dios es infinitamente puro, pureza absoluta en todo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cada vez que hacemos algo que sabemos está mal y lo hacemos de manera consciente, a propósito, deliberadamente, bien, nos manchamos, nos alejamos. Ahora pueden decir, pero padre, ¿para qué sirve la confesión entonces? Bien, la confesión sirve para pagar, cifra mía, para que entiendan, la confesión sirve para pagar el 99.9% de la deuda, que es el infierno eterno. Cuando uno peca mortalmente y se aleja de Dios, si sigue pecando y muere así, cae en el infierno para siempre. Pero la confesión, ¿para qué sirve? Sirve para hacer marcha atrás, cambiar de rumbo, y va hacia el infierno. La confesión cierra la puerta del infierno, abre la del cielo, nos devuelve la gracia de la santidad, pero tenemos que recorrer el camino. Por ejemplo, si yo estoy aquí, quiero ir, por ejemplo, a Costa Rica, y me equivoqué, tomé el bus, me fui a Honduras, a la frontera de donde estoy, entonces que tengo que bajar y regresar. Eso es lo que hacemos. Ahora, el regreso puede ser muy lento o muy rápido según las personas. Por ejemplo, una persona que pecó gravemente, pero que se confiesa con un arrepentimiento tan grande, y bien, esta confesión puede borrar absolutamente todo. Pero otro solamente cierra la puerta del cielo y regresa un poquito. ¿Por qué? Porque falta algo. Entonces, cuando nos confesamos, tratemos de hacer con firme propósito, claro, para que valga la confesión, y firme propósito de nunca más volver al pecado. Y después aprovechar de los santos sacramentos. Cada comunión nos hace crecer en santidad, o debería hacer crecer en santidad. Y cada vez que uno crece en caridad, santidad y gracia, se acerca más a Dios y tiene menos purgatorio. Cuando hay pruebas, dificultades, sufrimientos, dolores, enfermedades, etcétera, ofrece todo al Señor. Cuando está uno calumniado, insultado, menospreciado injustamente por los demás sin culpa, si uno ofrece al Señor, es grande ganancia. Cada vez que hacemos una obra de caridad con el prójimo, sea lo que sea la obra de caridad que uno hace, tiene sus méritos también. El hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño tiene sus méritos. Y también hay un medio extraordinario de
de expiar sus propios pecados y también ayudar a los difuntos, es el santo sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque Cristo añade ahí su peso, el abogado por excelencia. Por eso, por ejemplo, el gran teólogo del siglo XX, tomista, padre Antonio Arroyo Marín, bien decía, la mejor limosna que puede imponer un confesor es hacer celebrar misas por sus propios pecados en esta vida. El que hace celebrar misa por sus pecados en esta vida y participa y comulga y asiste es mucho más provechoso que después de la muerte. ¿Sí? Entonces podemos hacer más corto nuestro purgatorio. Entonces Dios, dijimos, es la misericordia en sí y la justicia en sí, pero nada manchado entra. Entonces, ¿qué hace? Por unos pecados veniales o escorias del pecado, no nos rechaza, pero tampoco puede admitirnos el cielo. Entonces nos da la posibilidad de purificarnos en el purgatorio. Ahora, claro, el diablo, que es diablo, mentiroso, padre de mentira, va a decir dónde está en la Biblia el purgatorio. No es necesario que esté en la Biblia el purgatorio, porque la Biblia dice que todo no está escrito. Así de sencillo. Pero para la satisfacción de la gente que quiere saber, bien, la Biblia completa y verdadera, íntegra y no mutilada, en la Biblia verdadera, el segundo libro de los Macabeos, bien, capítulo 12, 42, 46, se lee: Judas Macabeo, el valiente protector de Israel, hizo una colecta por sus soldados difuntos de 12,000 dracmas, mandó la plata a Jerusalén para comprar corderos y ovejas y ofrecerlos en sacrificio por los difuntos para que fueran libres de sus pecados, es decir, de la deuda del pecado. Queridos hermanos, aunque no fuera escrito, bien, nuestro Señor y la lógica humana nos dice que sí tenemos esto. Además, la Iglesia siempre rezó por los difuntos. Ahora, ¿qué sufren los difuntos en purgatorio? Bien, los santos dicen que el mayor dolor de este mundo es menor que el del purgatorio. Entonces sepamos que es algo serio. Entonces, por eso dije, aprovechemos de las dificultades, enfermedades, calor, frío, hambre, sed, enfermedades, pruebas, ofrecer todo al Señor en remisión de nuestros pecados. Ahora los difuntos sufren a la vez dolores físicos, podemos decir, y también dolores de arrepentimiento, de estar separados de Dios. Ellos saben que por su culpa están ahí y hubiera podido evitar todo eso, por eso sufren y tienen un deseo grandísimo de llegar al cielo. También tienen sus alegrías, porque a pesar de los sufrimientos, porque saben que están salvados, que son salvos, que un día, tarde o temprano, llegarán al cielo, por estar ahí contentos, etcétera, etcétera. Podemos decir muchas más cosas, pero lean el librito ahí del cardenal Bacci que explica todo eso. ¿Y qué saben de nosotros, los difuntos? Algo interesante. Salida viva ya de las angustias de la muerte, el alma lleva consigo todas sus facultades no atrofiadas o condenadas a la inercia, las cuales conservará hasta la resurrección de esta carne, que deberá revestir al fin de los siglos. Además, dichas facultades siguen siendo capaces de obrar, aunque en condiciones profundamente cambiadas. La conciencia del propio yo, que no está consciente, que vive, que existe, la conciencia del propio yo, los hábitos intelectuales contraídos, los conocimientos adquiridos, los recuerdos impresos en su sustancia incorruptible persisten en ella juntamente con la vida. Y los ángeles ayudan, podemos decir, noticias. Las almas de nuestros muertos ya están en el cielo como bienaventurados, ya expian en el fuego del purgatorio, viven unidas a nosotros, piensan en nosotros, nos aman, ruegan por nosotros, y nosotros por ellos. Eso se llama comunión de santos. La iglesia es una, pero está en 3 lugares diferentes: en el cielo, los bienaventurados; en la tierra, iglesia militante; y en el purgatorio, iglesia sufriente o purgante. Entre nosotros, nuestros difuntos, hay una unión admirable, invisible, pero real,
un intercambio de pensamientos, afectos, oraciones. Se dan todos los elementos de una amistad verdadera y eterna. Qué consolador es este pensamiento. Nosotros no hemos perdido nuestros seres queridos que han muerto con el beso del Señor, es en la gracia de Dios. Están allá arriba y nos miran, piensan en nosotros, nos esperan. Otro tanto debemos nosotros hacer por ellas. Pensar en ellos, amarlos, rogar por ellos y también acelerar su liberación si no han llegado al cielo. El fundamento de la devoción a los difuntos fieles es este dogma consolador de la comunión de los santos. De hecho, es lo que decimos en credo. Creo en la comunión de los santos, resurrección de la carne. La Iglesia Universal, ya sea en camino todavía en esta peregrinación terrestre, nosotros, ya sea que arda entre las llamas purificadoras del purgatorio, ya triunfe en los gozos eternos del cielo, forma el cuerpo místico de Cristo en el cual circula, vivificadora, la vida divina de Jesús. Esta vida no se extingue con la muerte, sino solamente en el pecado, con el pecado mortal, que la seca en nosotros, haciéndonos sarmientos secos, separados de la vida que es Cristo. Por eso las almas de nuestros difuntos, muertos en la gracia de Dios, son miembros vivos, unidos al cuerpo místico de Jesús. Ahora bien, así como el cuerpo humano, en el cuerpo humano, cada miembro no vive una vida separada, sino unida y ordenada al bien de todo el cuerpo, igualmente en el cuerpo místico de Jesús, todos los miembros ya pertenecen a los viadores, a nosotros en este mundo de exilio terrestre, y a las almas purgantes o a los bienaventurados del cielo, deben ayudarse mutuamente de modo que cooperen al bien común en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que hermanos, realmente es algo hermoso de saber que nuestros difuntos viven, son vivientes, nos aman, nos conocen, nosotros podemos ayudarlos. Y una vez que suben al cielo, ellos hacen 100 veces más para nosotros. Todo esto ciertamente lo hacen los bienaventurados en el cielo y nuestros fieles difuntos en el purgatorio. Pero el sentido común quiere también que lo hagamos nosotros, manteniéndonos unidos por el amor, el ofrecimiento, la plegaria a nuestros difuntos. Recordemos, sin embargo, que esto se nos hace imposible si caemos en pecado mortal y extinguimos en nosotros la vida divina, esa vida sobrenatural que circula en el cuerpo místico de Cristo. Por eso todo cristiano que está en pecado mortal es como una rama seca, pero no circula la vida. Por eso el diablo y sus secuaces impulsan el pecado bajo todas las formas posibles para que las almas se pierdan. Y hoy, por gracia, hay una inconsciencia de la parte de muchos católicos, como si no tuviera fe y como si fuera todo natural. Todo cristiano en ese momento que vive en pecado mortal, pecado grave de unión libre, de homosexualismo, de borrachera, de ladrón, de droga, de adulterio, de fornicación, de inmoralidad, de supersticiones, de brujería, hechicería, esto, aquello, y todos los que abandonan la fe católica están en pecado mortal. Cuidado, todos estos disque hermanos separados, pero están en pecado mortal de apostasía. Abandonar la fe católica para formar un culto disque cristiano falso, una iglesia o hacerse miembro de cualquier secta es pecado mortal, peor que haber matado 10.000 personas. No es cualquier cosa. Al menos los católicos en pecado mortal son como carros con llantas ponchadas, no avanzan, pero no salieron del camino, pueden cambiar la llanta y adelantar. Pero cuando se hace de una secta, de una falsa iglesia humana fundada por charlatanes y falsos profetas, está como en el barranco perdido. Cuidado, hermanos. Termino. Recordemos, sin embargo, que esto se nos hace imposible si caemos en pecado mortal y extinguimos a nosotros la vida divina de la gracia. Pobre de nosotros. En este caso, nos convertimos en sarmientos separados y muertos, en miembros corrompidos. Ya no seremos hermanos de los aventurados poseedores del cielo, ni de las almas purgantes que sin embargo son santas, sino que seremos leños secos destinados a alimentar las almas eternas del fuego si morimos
en pecado mortal. Por eso, hermanos, sigamos el consejo de nuestro maravilloso santo hermano Pedro, el grande santo de América Central. Hermanos, hermanos, acuérdense, decía tocando la campanita la noche, hermanos, hermanos, acuérdense, una alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Cuidado. Y cuando el diablo dice peque, no hay problema, te confesarás después, y bien no seamos tontos. El después no existe, el día de mañana no existe. Cortar con la tentación y hacer contra la tentación, el diablo cae como una mosca por el suelo. Resumen, ¿con qué podemos ayudar a nuestros difuntos? Les dije con la oración, con rosario, con el ayuno, con la limosna. La limosna ayuda mucho, con la asistencia a la Santa Misa, con el hecho de ofrecer santas misas por nuestros difuntos. Todo esto ayuda a nuestros difuntos. Y una vez que suben del purgatorio al cielo, como dije, ellos hacen también más por nosotros, son tan agradecidos. Como una persona que tenía 50 años de cárcel, uno hace gran esfuerzo, la libera y está libre. No se agradecida. En el más allá, el agradecimiento es más que tratemos de ayudar quizás nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos seguramente, nuestros antepasados, y también ayudar a los por quien nadie reza. Hoy hay una pésima costumbre entre los católicos, apenas alguien muere, aleluya, ya está en el cielo, se visten de blanco y él canten aleluya. Bien, es mentira. Es mentira. Ojalá que esté en el cielo. Ojalá, ¿por qué no? Pero en lo concreto, según el Evangelio, si uno debe dar cuenta por una palabra ociosa, ahora imagínense cuando uno tiene una larga vida de mediocridad y de pecados y de caídas, cuidado. Por ejemplo, supongamos, yo tengo un amigo en la cárcel, le mando una caja llena de comida, de ropa y ayuda, lo mando a la cárcel, a mí es mío, créeme, cuando lo reciba está muy contento, porque en la cárcel cualquier cosita es un grande tesoro, no tiene nada. Bien, supongamos yo mandé mi caja a la cárcel y mi amigo ya salió de la cárcel, les doy a los demás presos, agradecidos y contentos, Dios los tiene en cuenta. Si yo hago caridades, limosnas, misas por mi difunto y mi difunto en el cielo, de todo modo Dios atribuye a otras personas necesitadas y de todo modo acepta mi caridad, también me recompensa. ¿Y qué pasará al final del mundo? Al final del mundo todos van a resucitar, habrá juicio final, las conciencias serán manifestadas, los buenos a la derecha de Cristo para la vida eterna, los malos en el infierno eterno, y ya no habrá purgatorio. Al final del mundo queda cielo e infierno. Queridos hermanos, no olvidemos esto. Somos pasajeros a la eternidad, y no es porque hoy filosóficamente con la razón humana ya la gente no piensa que no hay nada, bien, lo que es, lo que no es, no depende de nuestras opiniones. No seamos caritativos con esos difuntos. Hemos dicho que las almas en purgatorio sufren dolores de los sentidos, dolores de daño, nostalgia de Dios, tienen gran deseo de unirse a Dios. Ahora, estas almas, ¿qué saben de nosotros? ¿Qué saben? ¿Cómo funciona arriba, del otro lado? El gran teólogo, padre Monsabré, dice esto: salida el alma, salida viva ya de las angustias de la muerte, el alma lleva consigo todas sus facultades, inteligencia, voluntad, memoria, no atrofiadas o condenadas a la inercia, las cuales conservará hasta la resurrección de la carne, que deberá revestir al fin de los siglos, y además dichas facultades siguen siendo capaces de obrar. Entonces las facultades, inteligencia, voluntad, etc., siguen obrando. ¿Por qué? Porque el alma no muere. Siguen obrando, dice, aunque en condiciones profundamente modificadas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está ahí todavía. Entonces, la conciencia del propio yo, los hábitos intelectuales contraídos, los conocimientos adquiridos, los recuerdos impresos y su sustancia incorruptible persisten en ella juntamente con la vida. Entonces el alma es viviente, el alma tiene conciencia de vivir,
concepto propio yo, los hábitos intelectuales contraídos, los conocimientos adquiridos, los recuerdos, todo lo tiene. Las almas de nuestros muertos ya están en el cielo, ya están en el purgatorio, viven unidas a nosotros, piensan en nosotros, nos aman, ruegan por nosotros. Muy consolador. Muy consolador. Están vivas, viven unidas a nosotros, piensan en nosotros, nos aman, incluso ruegan por nosotros. Entre nosotros y nuestros difuntos hay una unión admirable, invisible, pero real. Un intercambio de pensamientos, afectos, oraciones. Se dan todos los elementos de una amistad verdadera y eterna. Qué consolador es este pensamiento. Nosotros no hemos perdido a nuestros seres queridos que han muerto con el beso del Señor. Están allá arriba y nos miran. Piensan en nosotros, nos esperan. Otro tanto debemos hacer nosotros, pensar en ellos, amarlas, rogar por ellas. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el fundamento de esta relación entre nosotros y ellas? El fundamento de la devoción a los fieles difuntos es este dogma consolador llamado comunión de los santos. Ustedes saben que la iglesia es una, pero está en tres lugares diferentes: el cielo, purgatorio y la tierra. La iglesia triunfante en el cielo, purgante, sufriente en el purgatorio, y militante, luchadora en la tierra. Entonces, este dogma de la comunión de los santos, que está en el credo, de hecho, creo en la comunión de los santos, es muy consolador, es algo extraordinario. La Iglesia Universal Católica, ya sea en camino todavía en esta peregrinación terrestre, ya sea que arda entre las llamas purificando el purgatorio, ya triunfe en los gozos eternos del cielo, forma el cuerpo místico de Cristo, en el cual circula vivificadora la vida divina de Jesús. Todas las almas en estado de gracia están unidas entre sí. Esta vida no se extingue con la muerte, sino solamente con el pecado mortal que la seca en nosotros, haciéndonos sarmientos secos separados de la vid que es Cristo. De ahí la importancia de rezar por los pecadores. Hago una paréntesis. Una rama seca ya está muerta, ¿sí? Pero en el caso de la iglesia, un cristiano en pecado mortal es como la rama seca, pero puede revertir, puede resucitar. De ahí la importancia de rezar por la conversión de los pecadores y ayudarlos para que recapaciten, ¿sí? Recapaciten. Entonces, en lo espiritual, lo que hace el alma cristiana, rama seca, es el pecado mortal. Por eso todos los fieles del cielo, de la tierra, del purgatorio están unidos. Ahora los cristianos de pecado mortal son secos. Es un problema. Entonces tenemos que actuar sobre ellas para impulsarlas al arrepentimiento, a la confesión y a la conversión. Por eso las almas de nuestros difuntos muertos en la gracia del Señor son miembros vivos, unidos al cuerpo místico de Jesús. Ahora bien, así como en el cuerpo humano, cada miembro no vive una vida separada, sino unida y ordenada al bien de todo el cuerpo, igualmente en el cuerpo místico de Jesús, todos los miembros ya pertenezcan a los viadores de este exilio terrestre, a nosotros, ya a las almas purgantes, ya a las almas bienaventuradas del cielo, deben ayudarse mutuamente, de modo que cooperen al bien común en nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un intercambio de oraciones, de ayuda entre los fieles de la tierra, del cielo y del purgatorio. Todo eso ciertamente lo hacen los bienaventurados en el cielo y nuestros difuntos en el purgatorio, pero el sentido común quiere también que lo hagamos nosotros, manteniéndonos unidos por el amor, el ofrecimiento, la plegaria con nuestros difuntos. Amor, ofrecimiento, plegaria, oración por nuestros difuntos. Recordemos, sin embargo, que esto se hace imposible si caemos en pecado mortal y extinguimos en nosotros la vida divina
esta vida sobrenatural que circula en el cuerpo de Cristo. El cristiano, por desgracia, que está en pecado mortal, bien está separado, está muerto. Hace falta resucitarlo. Y por eso, lo dije ya, repito, los santos, las almas conscientes, hacen tantos esfuerzos para ayudar a esas almas muertas al pecado a resucitar, impulsarlos a la conversión, al arrepentimiento. Recordemos, entonces, pobre de nosotros, en este caso, si estamos en pecado mortal, nos convertiremos en sarmientos separados y muertos, en miembros corrompidos. Ya no seremos hermanos de los bienaventurados poseedores del cielo, ni de las almas purgantes, que sin embargo son santas, sino que seremos leños secos, destinados a alimentar las llamas del infierno si morimos en pecado mortal. Entonces, comunión de los santos del cielo, de la tierra, del purgatorio pueden ayudarse, pero el cristiano en pecado mortal, por desgracia, es rama seca. Entonces, ¿quién es más desgraciado? ¿El que está en pecado mortal o el que está en el purgatorio? Ahora, ¿cuáles son nuestras obligaciones con los difuntos? Hacer sufragios por los difuntos es ante todo un deber de naturaleza. Ellos son nuestros hermanos, padres, antepasados. ¿Podemos ver acaso a uno que gime entre los dolores más atroces y no experimentar un sentimiento de misericordia, de piedad hacia él? Y si tenemos el modo de ayudarlo, ¿no debemos hacerlo? Pues bien, las almas purgantes se encuentran en esta dolorosa condición, arden en amor de Dios sin poder unirse a Él. Nosotros tenemos el modo de poderlos socorrer con nuestras oraciones y nuestras obras de caridad, buenas obras. Además, es un deber de religión. Además de ser deber de naturaleza, es deber de religión. Estas almas han sido redimidas, al igual que nosotros, con la preciosa sangre de Cristo. Y el Señor nos dice que la misma medida que usemos con los otros, se empleará algún día con nosotros mismos. Algún día también nosotros nos encontraremos en el purgatorio y tendremos necesidad de sufragios. Si ahora los hacemos por los difuntos, algún día habrá quien lo haga por nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque conseguirán misericordia, dice el Señor. Entonces, si queremos, ¿qué pasará con nosotros? Bien, nos hagamos ahora esta obra de caridad con los difuntos. Cuando nos presentemos delante de su tribunal de Cristo para dar cuenta de toda nuestra vida, Él tendrá por hecho a sí mismo lo que hayamos hecho por los pobres, hambrientos, desnudos, peregrinos. Y solamente si hemos sido misericordiosos con ellos, nos acogerá en el reino de los cielos. Pero por el contrario, nos alejará de sí si no hemos hecho esta obra de caridad. Ahora bien, las almas del purgatorio son más desgraciadas que los pobres, los hambrientos, sedientos, desnudos y los peregrinos de este mundo. Están hambrientas, sedientas de Dios, están llenas de llagas y de manchas por los pecados cometidos y languidecen lejos de la casa paterna que anhelan alcanzar con todo el ardor de su espíritu angustiado. Es, por último, un deber de justicia. Además de ser deber de naturaleza, de religión, es deber de justicia. Algunas de aquellas almas son nuestros abuelos, nuestros padres, hermanos, amigos, nuestros bienhechores. Quizás se encuentran en aquel lago de dolor porque nos han amado demasiado, porque han querido acumular dinero por nosotros, porque han cedido a nuestros malos ejemplos. En estos casos nos debe mover no solo un motivo de caridad, sino una razón de justicia que nos obliga a ofrecer por ellos nuestros sufragios. Ahora, ¿cómo
¿cómo podemos ayudar? Son muchas las maneras con las que podemos ofrecer sufragio por difuntos, muchas. Con la oración, con las buenas obras, con la Santa Misa. Con la oración, este es un medio fácil, posible a todos. Rezando por nuestros muertos, nos sentimos unidos a ellos, nuestro corazón experimenta alivio y nuestra alma está más segura de recibir de ellos la correspondencia eficaz, porque las oraciones que ellos hacen por nosotros serán más agradables a Dios misericordioso. Entonces, con la oración se puede hacer siempre esto. Con la misa, ofrecida en sufragio por ellos, una misa especial de sufragio por ellos. Entonces podemos ayudarlos, dijimos, con las oraciones, con la misa, ofreciendo el sacrificio eucarístico. Ya no somos nosotros solos los que rezamos, sino que Jesús mismo se une a nosotros y se ofrece a sí mismo como víctima de expiación por la purificación perfecta de las almas purgantes. Por eso la Santa Misa tiene un valor infinito. Pero la aplicación depende. La aplicación de este valor infinito es limitado siempre conforme a los arcanos designios de Dios. Sin embargo, es cierto que ningún otro medio es más eficaz en orden al sufragio de los difuntos. Y finalmente, podemos ayudar a los difuntos con las buenas obras ofrecidas en este fin. Toda acción virtuosa, además del mérito, tiene un poder expiatorio por las deudas contraídas con Dios. Entre estas buenas obras que podemos ofrecer por las almas del purgatorio, notemos de modo particular la Sagrada Comunión, las penitencias voluntarias, los inevitables dolores de la vida presente, sufridos con resignación, los actos de paciencia, de sumisión a la voluntad de Dios, de misericordia, los actos de caridad espiritual y corporal, las indulgencias y plenarias y parciales, y en particular la limosna. ¿Cuántos modos tenemos a nuestra disposición para aliviar a aquellas almas santas de sus penas, hacerlas cuanto antes nuestros intercesores delante de Dios? Estas buenas obras nos ayudan a nosotros al mismo tiempo que ellas, a nosotros que con la Sagrada Comunión nos unimos siempre más estrechamente con Dios. Con las limosnas nos despegamos de las riquezas, purificamos nuestro corazón de los afectos a las cosas terrenas. Con las penitencias y mortificaciones domamos nuestros apetitos desordenados y nuestras pasiones, y al mismo tiempo ayudan también a las almas del purgatorio.